Y se fijan, sigue siendo un solo lóbulo de radiación, porque el valor que nos arroja de ML es 1.25. Lo único que nos identifica es que tenemos básicamente un lóbulo de radiación más aplastado respecto del primero que habíamos visto. Voy a graficarlo ahí el primero. Si se fijan, básicamente lo que está ocurriendo es que se está achatando, es decir, se está aplastando. Voy a poner este. Eso cuando tenemos lambda en 8, es 2A, tanto en FW como en FT. Bueno, vamos a ver el siguiente caso, el 3A, un cuarto de lambda. Dice que es 1.5, 3A. Vamos a hacer 3A. Vamos a apagar esta. También. Y ahora vamos a hacer 3A. Es este de aquí. F de teta en 3A y F de W en 3A. Otra vez, ¿qué es lo que está ocurriendo? Bueno, pues se sigue aplastando el patrón de radiación. Voy a prender otra vez el 1A, que fue el original de R50. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Se sigue aplastando. Vamos a ver el siguiente caso. El siguiente caso sería, nos vamos a mover en este caso a, ¿cuál sería? 3/8 de lambda. ¿Qué es este? 3/8 de lambda. Es 1B. H1B. Que es 3/8 de lambda, y nos dice que para H1B, 3/8 de lambda, debemos de tener 1.75. Vamos a ver. 1HB. Vamos a cambiarlo. Vamos a poner H1B. H1B. No. También. Y para este caso, observen, ya se empieza a formar un segundo lóbulo de radiación, ahí en color verde, verde punteado. Porque nos dice básicamente que el número de lóbulos de radiación será 1.75, y ese 0.75 básicamente es la formación de un segundo lóbulo de radiación. Este pequeñito que estamos viendo ahí. Otra vez comparándolo con el lóbulo de radiación de R en 50, es decir, un lóbulo de radiación para un dipolo infinitesimal únicamente. Es decir, se aplastó el patrón de radiación y además se formó un lóbulo secundario. Vamos al siguiente caso. El siguiente caso es lambda en 2. Y esto nos dice que deberíamos de tener 2 lóbulos de radiación ya de manera formal. Lambda en 2. Y este es H2B. H2B. Vamos a hacer H2B. Vamos a cambiar aquí. H2B. Entonces, efectivamente, se vuelve a aplastar el patrón de radiación, es decir, el ángulo de máxima radiación en 90 grados se aplasta y crece el lóbulo secundario.
Es decir, la cantidad de campo que está filtrándose al lóbulo secundario ya es mayor. Y regularmente estos lóbulos secundarios pues terminan siendo un campo no útil, porque se fijan, tiene menor intensidad que el principal, y el principal está perdiendo energía. Vamos al siguiente caso. El siguiente caso será de una vez lambda, es 3B, H3B. Y nos dice que tendrá que haber 3 lóbulos de radiación, es decir, un lóbulo de radiación adicional. Y vamos a poner aquí H3B. 3B. Fíjense, ¿qué es lo que ocurre? El lóbulo de radiación principal de 90 grados se aplasta una vez más y ahora el lóbulo secundario crece en amplitud y se crea un segundo lóbulo secundario con menor amplitud. El segundo con menor amplitud, algo así como 30 grados, el secundario con mayor amplitud, algo así como 60 grados, y entonces lo que empieza a ocurrir es que se empieza a perder energía el lóbulo principal. Si bien se hace más directivo, es decir, estará mucho más aplastado, pues también estará perdiendo energía. Vamos a ir al siguiente caso. Vamos a ir ya cuando es 2 veces lambda, es 4A, H4A, 2 veces lambda, y esto nos diría 5 lóbulos de radiación. H4. Y 4B. Y entonces dice que debe haber 5 lóbulos de radiación. El principal de 91, otro más aquí, 2, 3, 4, 5 lóbulos de radiación. Es decir, ya hay un montón de lóbulos, ya hay 4 lóbulos de radiación secundarios en los cuales se está desperdiciando energía, porque en el lóbulo principal de 90 grados ya se perdió una gran cantidad de energía. Si bien la directividad va a crecer, pero tal vez el propósito no era ese, el propósito era tener la mayor cantidad de energía en un ángulo tal vez más grande para que tuviéramos un área de apertura mayor. Vamos a ir al último caso. El último caso es 5 veces lambda, y 5 veces lambda representa 11 lóbulos de radiación. Es 4B. Vamos a cambiarlo aquí a 4B. ¿Es 4A o es 4B? Pero, efectivamente se forman un montón de lóbulos secundarios, debe haber 11, es más difícil contarlos, pero debe haber 11 lóbulos de radiación. Y si lo comparamos con el del dipolo infinitesimal, pues efectivamente el lóbulo principal de 90 grados ya perdió prácticamente toda la energía, porque básicamente toda la energía se fue pasando a los lóbulos secundarios. Y es posible que esto pues, sea indeseable. Tal vez la directividad sí tiene un valor mucho más grande, pero en términos útiles, la intensidad de campo eléctrico en 90 grados ya es muy poca. Entonces era importante mostrarles justamente cómo iba variando el patrón de radiación cada vez que lo alejábamos del plano de tierra. Y en este último caso, donde lo hicimos 5 veces lambda, es decir, ya lo alejamos muchísimo del plano de tierra, es decir, ya tenemos un valor de H de 1.49, pues ese valor de 1.49 incluso ya no cumple con la condición del campo de esta condición que decimos, que R tendría que ser mayor que H, porque R terminará teniendo este valor. Entonces, sí hay que tener mucho cuidado cuando se diseñan y se construyan este tipo de antenas, es decir, un dipolo sobre un plano de tierra. Porque pareciera ser que tenemos
una mayor directividad, ahorita vamos a ir a eso, pero no necesariamente en términos útiles va a ser cierto esto. Vale. Pues vamos a calcular ahora la potencia radiada. La potencia radiada está en la ecuación 401 y esta utiliza la intensidad del campo eléctrico de la ecuación 499. Y lo que nos dice es que hay al menos tres diferentes maneras de calcular esta potencia radiada, ya sea utilizando la densidad de potencia promedio, esta W average, un integral de superficie, una integral cerrada, o una doble integral de 0 a 2pi y después de 0 a pi, de la magnitud del campo eléctrico al cuadrado multiplicado por R cuadrada, seno de teta, diferencial de teta, diferencial de pi. O la última forma, que será esta que tenemos en la parte inferior de esta ecuación 401. No importa cuál de las tres ecuaciones utilicemos, el resultado debería ser el mismo. Eso es lo que les voy a mostrar justamente ahorita. Vamos a definir el ángulo teta en 90 grados o pi medios. Y vamos a utilizar la primera forma. En este caso, vamos a utilizar la magnitud de la intensidad del campo eléctrico al cuadrado. ¿Qué es el campo eléctrico? Pues es todo esto que tenemos aquí. Todo eso es el campo eléctrico, lo estamos elevando al cuadrado y lo multiplicamos por R cuadrado, seno de teta. Hacemos las dos integrales, los multiplicamos por 1 sobre 2 de z y el resultado de esta ecuación es 315.6 por 10 a la menos 21. Esto para H igual a R en 50, es decir, cuando estamos muy cerca del plano de tierra. Y por supuesto la dirección de máxima radiación pues será 90 grados, como vimos en el patrón de radiación. Si utilizamos la otra ecuación, una sola integral, nos da exactamente el mismo valor, que es 115.658 por 10 a la menos 21. Bueno. Sin embargo, el libro también nos da otra ecuación, que es la 402. Y esta ecuación 4102 lo que nos dice es que a partir de la intensidad de corriente que está fluyendo por la resistencia de radiación, la longitud total del dipolo y la distancia de separación H respecto al plano de tierra, podemos calcular esta potencia radial, esta potencia de radiación. Y entonces esta ecuación que vemos aquí nos arroja exactamente el mismo valor, 315.658. Entonces no importa cuál de las tres fórmulas utilicemos, nos va a arrojar el mismo valor, solamente que debemos de tener mucho cuidado al momento de seleccionar los ángulos. Como les mencioné, no es lo mismo tomar un ángulo de 5 grados que un ángulo de 90. Porque por supuesto habrá diferencias de fase y esas diferencias de fase pues justamente es lo que nos va a permitir determinar si estamos en la dirección de máxima radiación o no. Y por supuesto, si además alejamos mucho el dipolo respecto al plano de tierra, esto también lo va a complicar muchísimo, porque como veíamos en esta figura donde lo alejamos a 5 veces lambda, aunque pareciera que la dirección de máxima radiación sigue en 90 grados, si cuantificáramos la cantidad de energía que hay en ese ángulo de 90 grados, posiblemente no sea la dirección de máxima radiación, posiblemente la dirección de máxima radiación ya sea 80 o sea 70 grados. Bueno, pues habrá que tener mucho cuidado con el tema de los ángulos y la distancia de separación del plano de tierra. De lo contrario, es posible que estas ecuaciones nos arrojen valores diferentes. Vale. Una vez conocida la potencia radiada, pues lo que tenemos que calcular es la intensidad de radiación. ¿Cómo calculamos la intensidad de radiación? Pues a partir ya sea de la densidad de potencia promedio en el tiempo, o de la magnitud de la intensidad de campo eléctrico al cuadrado, o de la fórmula que ya habíamos visto para la intensidad de campo eléctrico, pero ahora considerando el patrón de radiación al cuadrado. Y por eso aparece seno cuadrado de teta, coseno cuadrado de campo H, coseno de teta.
Entonces calculamos la densidad de potencia promedio en el tiempo, 1.31, por eso la menos 12, y después calculamos en sus dos diferentes maneras la intensidad de radiación. Y lo que observamos básicamente es que cualquiera de estas dos ecuaciones nos arroja el mismo valor. Ahora, aquí es importante recordar que para estas estamos considerando el ángulo de máxima radiación 90 grados y una distancia de separación del plano de Tierra también muy pequeña. De tal manera que las condiciones ideales se están cumpliendo y por eso nos dan valores exactamente iguales. Si cambiáramos esas condiciones base, seguramente estas ecuaciones darían valores diferentes. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Cuál es la intención de calcular esta intensidad de radiación? ¿Vale? El propósito es determinar la directividad, porque la directividad la podemos calcular igual de dos diferentes maneras. Una, utilizando la ecuación, digamos, clásica, en términos de la intensidad de radiación máxima, la máxima dirección de radiación, y la potencia radiada. Estos dos términos ya los conocemos, intensidad de radiación, potencia radiada en 90 grados, con una distancia de separación del plano de Tierra muy pequeño. Pero también el libro nos da esta otra fórmula, la 4104. Y esta nos define la directividad en términos de la distancia de separación h respecto de el dipolo y el plano de Tierra. Bueno, calculemos las dos. Si se fijan, entonces la intensidad de radiación y la potencia radiada en esta ecuación clásica, que ya conocemos incluso desde el dipolo infinitesimal, nos dice que nos da una directividad de 3, siendo que utilizamos todas las ecuaciones para un dipolo infinitesimal. Entonces lo que nos dice es que básicamente estamos duplicando la directividad de un dipolo infinitesimal. La directividad del dipolo infinitesimal, se acuerda, era 3 medios, 1.5. Entonces la directividad de un dipolo infinitesimal sobre un plano de Tierra a una distancia de separación muy pequeña y en la dirección de máxima radiación en la región de campo lejano nos va a dar una directividad del doble de la del dipolo infinitesimal. Y este resultado lo vamos a validar justamente con esta otra fórmula, con la 4104. Y el resultado es justamente 3. Entonces, una de las grandes ventajas, colocar un plano de Tierra por debajo de un dipolo, nos va a duplicar la directividad, es decir, este término de directividad va a ser del doble del de la antena que estamos colocando por encima del plano de Tierra. Entonces, esto es una condición muy importante, justamente, porque esto nos indica que esta configuración mejora las características de estos dipolos. Ahorita estamos viendo la del dipolo infinitesimal, pero si hiciéramos todo el desarrollo y las ecuaciones para el dipolo corto, el dipolo de lambda en 2 o el dipolo de longitud finita de n veces lambda, ocurriría exactamente lo mismo. Entonces aquí lo importante es, en esencia, que veamos que la directividad con esas condiciones se duplica. Ahora, también veíamos que conforme nos alejamos del plano de Tierra, voy a regresar a la gráfica del patrón de radiación, veíamos, bueno, pues que se van generando lóbulos secundarios. Y estos lóbulos secundarios, para una distancia de separación de 5 veces lambda, nos diría que la directividad crece. Bueno, ¿cómo podemos corroborar eso que de manera intuitiva estamos viendo con el patrón de radiación? Pues resulta que el mismo libro, en la figura 418, nos da justamente esos cálculos. Y esta figura 418 es lo que nos identifica. La línea continua y el eje del lado izquierdo nos muestran la directividad. Y entonces dice que para un dipolo cuya distancia de separación respecto al plano de Tierra es igual con 0 veces longitudes de onda, es decir, un valor muy pequeño, como el que pusimos de R sobre 50, la directividad es de 3. Y lo que tengo que calcular es justamente eso,
la directividad de este dipolo infinitesimal sobre un plano de tierra es del doble, es decir, es 3. Es justamente lo que nos dice aquí. Entonces, ¿qué pasa si alejamos el dipolo del plano de tierra? Y es justamente lo que nos dice esta gráfica. Nos dice que conforme lo alejamos, por ejemplo, nos vamos hasta 5 veces lambda, donde veíamos que había un montón de lóbulos secundarios, 11 lóbulos secundarios, nos dice que la directividad efectivamente crece, y nos dice que además esa directividad crece hasta 6, es decir, cuadruplica la directividad de un dipolo infinitesimal. Entonces, este dato de la directividad que se va hasta 6, que es 4 veces la directividad de un dipolo infinitesimal, es medio engañoso, porque como vimos en la gráfica del patrón de radiación, aparecen un montón de lóbulos secundarios, y justamente por eso el autor nos da esa ecuación para el cálculo de los lóbulos secundarios. Dice, cuidado, porque es posible que crees un montón de lóbulos secundarios, y entonces tu antena sí va a tener una directividad muy grande, pero te va a estar generando lóbulos secundarios que posiblemente no sean tan útiles. Y entonces lo que nos dice justamente esta gráfica, efectivamente, conforme lo alejas del plano de tierra, la directividad crece, pero también lo que nos dice el patrón de radiación es que se crean un montón de lóbulos secundarios. Bueno, resulta que también viene la ecuación de la resistencia a radiación, y aquí es donde viene de alguna manera la validación de lo que le estoy diciendo de estos lóbulos secundarios, que tal vez la antena ya no termina siendo tan útil. Bien, la ecuación de la resistencia a radiación también la pone en términos de la ecuación clásica, que es la potencia de radiación sobre la magnitud de la corriente al cuadrado, todo esto por 2. O utilizar la variante con este término h, es decir, la distancia de separación respecto al plano de tierra, esta ecuación 4105. Bueno, quiero que vean que para este primer caso, cuando tenemos un dipolo muy pequeño, un dipolo infinitesimal, a una distancia de separación muy pequeña, R en 50, tenemos una resistencia de radiación de 0.631. Es una resistencia de radiación muy pequeña. ¿Qué significa eso? Que cuando queremos acoplarlo con una línea de transmisión, y si se recuerdan un poco de sus clases de líneas de transmisión, veían la mayoría de las líneas de transmisión comerciales, cables coaxiales, líneas de microcinta, etcétera. Todas esas líneas de transmisión regularmente tendrán una impedancia característica cercana a 50 ohms o incluso mayor, pero jamás tendrán una impedancia característica menor. Y aquí lo que estamos viendo es que nos está mostrando una resistencia de radiación muy pequeña. ¿Qué significa? Que necesitaríamos un acoplador muy especial para poder acoplar, en este caso, esta resistencia de radiación muy pequeña con una impedancia característica, por ejemplo, 50 ohms. Entonces, esto complica el diseño de este tipo de sistemas donde utilizan dipolos con una impedancia muy pequeña. Entonces, aquí el reto para este tipo de antenas es diseñar ese acoplador entre la línea de transmisión y la antena. Y ese acoplador regularmente se le llama balón. Más adelante vamos a ver esa parte de estos sistemas de antena, es decir, este acoplador de impedancia. Bueno, pero aún, vean, conforme vamos creciendo de acuerdo a esta fórmula, conforme crecemos este valor de H, es decir, la distancia de separación respecto al plano de tierra, en esta gráfica 4.18, es decir, la línea punteada, y vemos en este caso el eje del lado derecho, donde dice que la resistencia de radiación va desde 0.2 hasta 0.7, fíjense, la gráfica empieza en un valor de 0.631, que es el que acabamos de calcular. Si esta línea punteada la proyectamos del lado derecho, el valor que obtendríamos es 0.631, que es el que acabamos de calcular. Sin embargo, conforme crece la distancia respecto al plano de tierra, esta resistencia de radiación se hace cada más pequeña. Se va hasta valores del orden de 0.30 y algo. Es decir, se hace todavía más complicado el acoplamiento de impedancias entre la línea de transmisión y esta antena. Entonces, por eso, digamos, el diseño de este tipo de antenas, aunque tiene muy buenas características de directividad,
Hay que tener mucho cuidado con los lóbulos secundarios y además con la resistencia de radiación. Bueno, por supuesto, estas ecuaciones pues, se pueden graficar, son las gráficas que les puse ahí en el marker, pero ese valor de distancia de radiación para un valor muy pequeño o para una longitud, digamos una distancia de ecuación H muy grande, es decir, 5 veces lambda, el valor correspondiente para la resistencia de radiación sería 0.315. Bueno, ok. Pues, con esto termino básicamente el ejemplo el ejemplo numérico de este tema de teoría de imagen de la sección 472 del libro. Por supuesto, ya lo tienen ahí en su unidad de Drive, lo pueden consultar. Y ya se nos acabó el tiempo, ya son las 10 de la noche. Pero de manera muy rápida. La próxima clase vamos a ver todo el tema de los patrones de radiación, porque hemos estado hablando mucho de ellos. Pero básicamente estos patrones de radiación no es otra cosa que, como han visto, pues es una representación de las propiedades de radiación de la antena en función de coordenadas angulares. Y por supuesto hay dos tipos de patrones de radiación. Uno que está relacionado con la potencia, ya sea recibida o radiada, y otro en términos de la magnitud del campo eléctrico o magnético. ¿Qué significa eso? Bueno, pues que habrá un patrón de radiación para las intensidades de campo y otro patrón de radiación para las potencias. Si quisiéramos igualar estos dos, lo podríamos hacer a través de representarlos en términos logarítmicos. Y cuando veamos el término de ganancia o el parámetro de ganancia, van a ver cómo la mayoría de las ganancias de las antenas se representan en términos logarítmicos. Pero bueno, esto lo vamos a ver ya en extenso. La próxima clase vamos a ver cómo es que estos patrones de radiación los podemos entender en términos de sus ángulos con sus planos de elevación y sus planos azimutales. Y sobre todo, vamos a ver que hay diferentes tipos de patrones de radiación en términos del tipo de antena. Hasta ahorita solamente hemos visto un tipo de antena, que son antenas de alambre recto con un radio muy pequeño, que tal vez sí su longitud ahí la hicimos crecer desde dipolos infinitesimales hasta dipolos largos, y la mayoría nos representa un patrón de radiación del tipo toroidal. Pero cuando veamos, por ejemplo, antenas de apertura o arreglos de antena, como son las antenas Yagi-Uda, van a ver que este patrón de radiación va a cambiar. Bueno, todo esto lo vamos a ver la próxima clase, digamos todo lo relacionado al patrón de radiación, y también vamos a ver el inicio de polarización. Entonces, siendo las 10:02, pues les agradezco mucho su atención y pues aquí terminamos la clase. Muchas gracias, compañeros. Luego, profe, muchas gracias. Nada, profesor. Gracias.